nos ven a la distancia, donde quiera que usted esté, que esté viendo esta predicación, les damos un saludo y le decimos si está por acá por la Florida, en nuestra área, pues le esperamos en este lugar, porque es mejor presencial que virtual, ¿verdad? Amén, hermanos. La mayoría de las cosas, o todo, creo que es mejor presencial que virtual. ¿Cuántos han visto unos platos de comida por internet maravilloso? ¿Y qué pasa? No les satisface, ¿verdad? Les satisface cuando está a la mesa. El título para el día de hoy es un título como un poquito fuerte. Un hijo de Dios entregado a Satanás. ¿Qué será esto? Vamos a ver de qué se trata. La lectura bíblica, 1 Corintios capítulo 5, verso 1 hasta el verso 6. La palabra de Dios nos dice, 1 Corintios capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 6. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oremos. Padre bendito y amado, quiero agradecerte en este día la oportunidad de compartir esta palabra tuya, Señor. Yo te ruego, Dios, que esta enseñanza sirva de ejemplo para nosotros, que esta verdad que esté en tu palabra pueda servir como medicina preventiva, oh Dios, para que evitemos caer en este tipo de pecados. Señor, que seamos conscientes de que tú no quieres que nosotros vivamos una vida practicando el pecado. Tú quieres que vivamos en santidad. Ayúdanos, Señor, para que el ejemplo de lo que pasó en la iglesia de Corinto nos sirva a nosotros para vivir en santidad, viviendo correctamente todos los días delante de ti. Señor, que esta enseñanza quede asimilada en nuestras vidas y que podamos enseñarla a otros que necesitan conocerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de este sermón: un hijo de Dios entregado a Satanás. El propósito de Dios es hacer santo al hombre pecador. ¿Y cuándo ocurre esto, hermanos? Esto ocurre cuando la persona es salvada por la obra de Cristo. Al nacer de nuevo, todos los pecados del hombre son perdonados. ¿Y en qué se convierte esa persona? En un hijo de Dios. La única manera de mantener santo a un hijo de Dios es manteniéndole apartado del pecado. Y para
para que esto sea posible, Dios ha establecido pasar a cada hijo suyo, a cada hija suya, por un proceso que se llama la santificación. A través de la santificación, el que es hijo de Dios se va alejando del pecado y se acerca más a Cristo. Ese es el proceso de la santificación. La persona va renunciando a lo que antes hacía. No puede continuar repitiendo lo mismo que antes hacía, sino que se va alejando del pecado, y al alejarse del pecado se está acercando cada vez más a Cristo. ¿Y cómo se logra la santificación? Lo primero es que solo se santifica aquel hijo de Dios que intencionalmente se dispone a dejarse guiar del Espíritu Santo para obedecer lo que dice la palabra de Dios. La santificación es una decisión intencional. Dios la ha puesto a nuestro alcance, está disponible en las manos de Dios, pero cada uno debe tener la intención de hacer lo que Dios manda, de obedecer lo que el Señor nos dice en su santa palabra. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y toda justicia. La llenura del Espíritu hará que ese Hijo de Dios pueda hacer dos cosas importantes. Recuerde por qué es tan importante el cristiano llenarse del Espíritu Santo. Porque llenos del Espíritu Santo vencemos más fácil las tentaciones y mantenemos controladas nuestras propias debilidades. Son dos cosas que usted y yo estaremos batallando siempre en este mundo. Estaremos batallando con las tentaciones, pero estaremos batallando con nuestras propias debilidades. ¿Y cómo yo mantengo esas dos cosas en control? Si me lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se produce esto? La llenura a través de la santificación. Ese deseo voluntario del creyente de obedecer lo que Dios manda, de decirle que no a sus instintos, a sus deseos pecaminosos para poder honrar al Señor. Vivir así representa un avance en el proceso de la santificación. Pero sabe, hermanos, un hijo de Dios puede empezar a descuidar su comunión con Dios. Y eso es tan fácil, tan fácil. Lo vemos tan a menudo como un creyente comienza a descuidar esa comunión con Dios. Ya le da lo mismo asistir a un culto como no, le da lo mismo orar como no, le da lo mismo leer la Biblia como no leerla, ya no tiene ese interés marcado, comienza a descuidarse. ¿Y qué pasa? Al descuidar su comunión con Dios, se estanca en su proceso de santificación, y en aquella condición esa persona puede caer en cometer un pecado grave. Al cometer un pecado grave, contrista el Espíritu Santo en su vida. ¿Y qué pasa, hermano? Como santificarse es un proceso, hacer esto, contristar el Espíritu Santo, que le hace perder la santidad, es un proceso. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Así como una persona madura espiritualmente a través de un proceso donde debe dejar que Dios le dé forma a su vida. Así, perder la santificación también es un proceso. Es algo que se va produciendo poco a poco. El cristiano endurece su corazón, cae
en pecado ante Dios. A veces pensamos que pecado solo es lo que vamos a ver hoy, el adulterio, la fornicación, el robo. La rebeldía es un pecado. Cuando una persona es rebelde, cuando un cristiano es rebelde contra Dios, es una persona que está pecando delante del Señor, y esto debilita su comunión con Dios, y esto hace que el corazón de esa persona se endurezca y sigue pecando, y a pesar de que se le amoneste, no quiere obedecer. Va a llegar un momento donde ese cristiano va a producir algo, y es apagar el espíritu en su vida. Recuerde, cuando pecamos un pecado grave, contristamos el Espíritu Santo. Si seguimos en esa rebelión, apagamos el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? La persona se va a volver insensible. Y lo vemos, hermano. Hay hermanos que no importa lo que se le diga, van a seguir actuando como ellos piensan. No importa. Usted les puede explicar esto, le puede mostrar con la palabra. El día que se presenten delante del Señor, eso se va a acabar. Y yo, al decir esto, no estoy asustando a nadie, no estoy amenazando a nadie, porque esa no es mi tarea, ni asustar ni amenazar, pero sí advertir. Advertir de que un día todos nosotros le daremos cuentas al Señor. Y ese día se acabarán las excusas, se acabará todo aquello que nosotros podemos hoy utilizar como una herramienta para desquitarnos de las cosas. Ahora, ese cristiano que apaga el espíritu se va a volver insensible. Se va a volver insensible a la exhortación, aún a la disciplina. No le va a importar lo que pase. ¿Puede un cristiano ser disciplinado en una congregación y decir, me voy a otra iglesia? Hay muchísimas iglesias, yo me puedo ir fácilmente a cualquier iglesia, allí me reciben bien. Déjeme decirle que de Dios nadie puede huir. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y mire, es mejor que seamos disciplinados ahora y no el día del juicio. Y no el día del juicio de Dios. Porque, ¿qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios estará haciendo con un creyente que se vuelva insensible y que no le importe la disciplina, no le importe nada? Solo queda un camino para enderezar la vida de ese hijo de Dios. ¿Y cuál es? El ser entregado a Satanás. Y ese es el tema de hoy. Y es un tema que a mí me crea un reto en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo predico, debo tener el cuidado de que soy un pecador como cualquier otra persona, que puedo equivocarme. El pasaje bíblico leído hoy, usted tiene su Biblia a mano, por favor, mantenga su Biblia a mano para que lo veamos, porque vamos a estarlo revisando. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, nos ilustra uno de los casos donde un miembro de la iglesia de Corinto, ¿qué pasó con él? Fue entregado a Satanás. ¿Cuál fue la razón? Veamos lo que dice el verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se trataba de un hijo de Dios. Quiero que usted entienda esta parte. Aquí no estamos hablando de alguien que estaba asistiendo a la iglesia y que no se sabía si era cristiano. Es un hijo de Dios, es una persona que había nacido de nuevo, que había conocido al Señor y cayó en esta situación, Se fue descuidando espiritualmente y en aquel descuido se enamoró ¿de quién? De su madrastra. Esta señora aceptó sus pretensiones amorosas
¿Y qué pasó? Se fueron a vivir juntos. Para él esto era algo que parecía común porque había pagado la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y cuando una persona apaga la presencia del Espíritu Santo, no va a tener una visión clara para poder determinar y decir: esto es pecaminoso, esto no debe ser. Imagínense, hermanos, el padre de él, todo parece indicar que no era cristiano, no era miembro de la iglesia. Y no sabemos si la esposa de él era una mujer joven o no, pero la madrastra de este muchacho y él se enamoraron y se fueron a vivir juntos como marido y mujer. Esta mujer casada con el padre de este muchacho. La palabra que se usa aquí para denominar este pecado es ¿cuál? Fornicación. Y usted dirá, pero lo que había era adulterio. ¿Qué es fornicación? Es inmoralidad sexual. El adulterio es un tipo de fornicación. Lo que pasa es que se le denomina aparte, y así Dios lo ha establecido en su palabra para representar lo santo del matrimonio. Pero la fornicación es que inmoralidad sexual. Y como se puede ver, se trataba de un pecado grave, visible e impenitente. ¿Por qué? Grave, visible, aquello estaba pasando a la vista y al conocimiento de todo el mundo. ¿Y por qué el pecado era impenitente? Porque el que lo estaba cometiendo no quería arrepentirse. Esto es un pecado impenitente. Cuando una persona está cometiendo un pecado y no quiere arrepentirse, está cayendo en este tipo de categoría. Era tan grave aquella situación que Pablo dice que esta práctica no era común ni siquiera en aquellos que no conocían al Señor. Quiero que usted entienda esto, y esto lo podemos traer a la época actual. Imagínese lo que es un hijo que le quite la mujer a su papá. Eso es escandaloso en cualquier sociedad, ¿verdad? Aún no siendo cristiano. Eso es escandaloso, eso es horrendo. Era adulterio con un agravante. ¿Cuál era el agravante del adulterio? Que era la mujer de su propio padre. Y cómo este hermano seguía hacia adelante en su vida. Y ahora viene la parte interesante en este punto. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Qué pasaba allí con esto? Aquella iglesia no se le había instruido en la disciplina para ayudar al creyente a arrepentirse del pecado. Y esto es lo que nosotros vemos en esta lectura. Esta iglesia no se les había enseñado a los hermanos cómo tratar de disciplinar a otro hermano para ayudarlo a que arrepentirse del pecado. Porque, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos nosotros estemos con Él eternamente y para siempre. Y para esto, ¿cómo tenemos que estar? Apartados del pecado, porque en pecado nadie verá a Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es para usted y esto es para mí, ¿eh? Pero aquella iglesia no practicaba la disciplina. Parece ser que el apóstol Pablo todavía no le había enseñado a aquella congregación acerca de esto. Y note, la iglesia estaba dividida en dos bandos, porque aquello era algo público. Aquel muchacho asistía a la iglesia con su mujer, que era la mujer de su padre. Y los hermanos veían aquello. ¿Y cómo estaba la iglesia? Estaba dividida en dos bandos. Unos decían que el pecado que estaba cometiendo era inaceptable. El otro bando se sentía orgulloso
Vamos a ver si lo que estoy diciendo lo podemos ver en el versículo. Habían dos bandos. ¿Cómo comienza el versículo 1? De cierto que se oye. ¿A través de quién Pablo se enteró? A través de esos hermanos que estaban condenando aquel pecado. Pablo supo lo que estaba pasando. El apóstol Pablo no estaba allá en Corinto, sino que escribió esta carta desde la distancia. Pablo se enteró con aquel grupo de hermanos que les había ido a señalar, le había enviado, mira, Pablo, está pasando esto, fulano de tal tiene la mujer de su padre, están conviviendo juntos y tenemos un dilema en la congregación, porque algunos hermanos incluso se sentían orgullosos de lo que estaba pasando. ¿Usted logra entender esto? Algunos estaban orgullosos de lo que estaba pasando. Está en el verso 2. Y parece que esto era la mayoría. Yo no sé si el dilema era, como este señor, el marido de esta mujer no es cristiano, no ha querido buscar a Dios, que bueno que el hijo le haga esto y nosotros lo vamos a apoyar. Así no actúa un cristiano. Eso es totalmente diabólico. Dios no se va a glorificar en nada incorrecto que nosotros hagamos. Debemos entender esto. Dios puede tener misericordia, aún haciendo cosas incorrectas, pero Dios no se va a glorificar a través de lo impuro y lo incorrecto que nosotros podamos hacer. Parece que la mayoría en la iglesia de Corinto estaba apoyando este pecado. Mire lo que dice Pablo en el verso 2. ¿Y vosotros estáis cómo? ¿Qué es esto? Orgullosos. Se sentían bien. Y Pablo le pregunta, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando un miembro del cuerpo de Cristo peca, los demás no deben apoyar el pecado, sino que lamentarse por lo ocurrido. Quiero que usted entienda esto en este puntito muy importante. Cuando alguien peca, no podemos salir. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo peca. ¿Quién no se equivoca? Sí, es verdad que todo el mundo peca, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la persona se aparte del pecado. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Ok, no voy a hacer esto, pero entonces voy a empezar a criticar al que pecó. Mira qué sinvergüenza, ese no sirve, o esa no sirve, esto no. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Sentir dolor en el corazón por mi hermano que ha pecado, empezar a orar por él, y si puedo acercarme a mi hermano, darle un consejo, decirle, hermano, es importante que tú te levantes, es importante que no continúes así. Es la manera en que debe un cristiano comportarse, pero no apoyar el pecado, como estaba pasando con este gran grupo de la iglesia de Corinto. Y ante un caso tan agravante, impenitente como este, ¿sabe qué era lo que procedía? La expulsión de aquel hermano de la membresía de la congregación. No otra cosa. Mire cómo lo dice la Biblia latinoamericana. Quiero que usted, este mismo versículo 2, quiero que usted lo escuche, escúchelo porque lo voy a leer en otra versión que no es Reina Valera 60. Dice, y ustedes se sienten orgullosos, más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Eso es lo que se procede cuando hay ese tipo de actitud, cuando un creyente ha perdido toda sensibilidad espiritual y cae ante esta situación, ante la reacción indulgente al pecado de la gran mayoría de los miembros de la iglesia de Corinto.
Se necesitaba tomar acción. Y Dios no puede dejar que su iglesia se hunda en el pecado o apoyando el pecado. Porque le pregunto, ¿es tan culpable el que hace un hecho como el que lo apoya, verdad? ¿Verdad que sí? Es tan culpable. Y una persona no es culpable por lo que el otro hace, pero cuando alguien hace algo incorrecto, la persona debe hacérselo entender. Mire, sea hijo, sea quien sea un familiar nuestro muy querido, si pecó, pecó. Y debemos hacerle entender que pecó. No lo estamos maltratando, le estamos diciendo, yo quiero que el día que Cristo venga tú estés con Él. Y por esto es que tienes que arrepentirte. Ahora, la iglesia, ¿qué paso estaba dando la iglesia de Corinto? Ninguno. Entonces se necesitaba la intervención de una autoridad espiritual. ¿Y qué era Pablo? Pablo era apóstol. Y aparte de ser apóstol, era el fundador de aquella iglesia de Corinto. Aquella iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo. Por esto Pablo estaba comprometido en seguir instruyendo a aquellos hermanos. Es por esto que el Espíritu lo guía a tomar la decisión de escribir aquella carta. Pablo supo todo lo que estaba pasando allí, y esta carta de 1 Corintios completa, Pablo la escribió para tratar con todas aquellas situaciones que se estaban produciendo entre aquellos creyentes, aquellos discípulos del Señor que estaban allí en la ciudad de Corinto. El Espíritu Santo, a través de Pablo, le dice a aquellos hermanos qué hacer ante aquel pecado grave e impenitente que estaba ocurriendo. ¿Y qué era lo que debían de hacer? A partir del verso 3, usted puede comenzar a darse cuenta qué pasos debían darse. Dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No debemos estar juzgando a la gente, ¿verdad? La mayoría de las personas dicen, no, usted no tiene derecho a juzgar a otro. Es verdad, usted no tiene derecho a juzgar a otro cuando usted está tratando de confrontar a una persona con las virtudes suyas y las virtudes de otra persona. Eso nunca se debe hacer, pero usted puede juzgar a alguien con la palabra. Con la palabra. La palabra tiene una autoridad para ser aplicada. Ahora, el que va a juzgar a alguien con la palabra debe andar rectamente, ¿eh? No puede un sinvergüenza juzgar a otro sinvergüenza. Un mentiroso juzgando a otro mentiroso. Un hipócrita juzgando a otro hipócrita. Tiene que andar rectamente delante de Dios para poder tener calidad moral y para poder tener el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, miren, yo no estoy presente ahí, pero ausente en espíritu, presente, es decir, con ese apoyo, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo había hecho un juicio a distancia de aquel hijo de Dios que se mantenía practicando el pecado. ¿Cómo lo juzgó Pablo? Porque para hacer esto había que emitir algún tipo de juicio. ¿Cómo lo juzgó Pablo? ¿Cómo juzgó Pablo a la distancia? Y podía condenar a aquel joven que estaba haciendo esto, que estaba teniendo a la mujer de su padre como su propia mujer y conviviendo junto con ella. ¿Cómo Pablo juzgó esto? Lo juzgó a través de lo que dice la palabra. La Biblia condena el adulterio, ¿o no? Lo condena, lo condena. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un adúltero? ¿Está perdido un adúltero?
Solo tiene que arrepentirse. No volverlo a hacer, ven, no volverlo a repetir, no volver a caer en ese tipo de situación. Ahora, a través de la palabra, Pablo dice, el adulterio es un pecado condenable. Pero hermanos, aquello no era cualquier adulterio, ¿está entendiendo? Era un pecado con un agravante. ¿Cuál era el agravante? Estaba adulterando con su madrastra, con la mujer de su papá. No era su madre, ¿verdad? Pero era la mujer de su papá, era su madrastra. Y aquel hombre, aquel joven, estaba haciendo esto, lo cual hacía aquel pecado todavía mucho peor. ¿Qué le dice Pablo que debían hacer? Seguimos viendo lo que enseña el verso 4. Les manda tener una asamblea de miembros. ¿Puede la iglesia reunirse en asamblea para tomar una decisión? Aquí está. La palabra de Dios lo enseña esto. Dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué nombre, ¿eh? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La expresión reunidos vosotros y mi espíritu, ¿qué significa? ¿Que Pablo iba a enviar su espíritu para que estuviera con ellos? No, hermanos, esto sería espiritismo, ¿verdad? Esto no es práctica de cristiana, no es una enseñanza. Pablo no está diciendo, yo le voy a enviar mi espíritu y mi espíritu se va a reunir con ustedes. Lo que Pablo aquí está señalando como espíritu tiene que ver con ánimo, con el apoyo. La palabra espíritu aquí tiene que ver con apoyo, con aquella autoridad que Pablo le está dando a aquellos hermanos. Reúnanse, que mi espíritu, la aprobación, el apoyo mío estará con ustedes, porque lo que ustedes van a hacer es totalmente correcto y totalmente bíblico. Es lo que el apóstol Pablo aquí está señalando. Así que ellos tenían y necesitaban aquel apoyo de autoridad para poder realizar estas cosas. Hermanos, a veces es importante que una autoridad espiritual tome partida en situaciones como esta. Déjeme decirle que estas son de las cosas más desagradables que se pueden hacer. Desagradable no porque no sea correcta, desagradable porque causa mucha fricción y muchas cosas. Cuando un cristiano no se quiere apartar del pecado, ¿cree usted que alegremente acepte una amonestación o una disciplina? No. Se va a enojar, va a decir rayos y centellas. Pero si es un verdadero hijo de Dios, terminará arrepintiéndose. Se va a disgustar, se va a enojar, va a decir lo que sea. Pero repito, si es un verdadero hijo de Dios, terminará arrepintiéndose. Porque si no se arrepiente nunca, ahí sí está serio el asunto. Una persona que quiera vivir en pecado sin temor, que quiera vivir en pecado y no siente en su corazón una reprensión, o esa persona está a punto de que Dios se lo entregue a Satanás para hacerlo arrepentir, como vamos a ver más adelante, o ese nunca ha conocido a Cristo. Está perdido, nunca ha tenido un nuevo nacimiento. Noten, hermano, con qué poder tenían que reunirse aquellos hermanos. ¿Pueden ver el poder ahí en el verso? ¿Con el poder de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ese tipo de reunión no se hace a título de una persona. Ellos no se estaban reuniendo en el nombre del apóstol Pablo, ¿verdad que no?
Pablo le dice, tienen mi apoyo, tienen mi autoridad y lo que van a hacer es bíblico, pero reúnanse en el nombre del Señor Jesús. Primero lo dice, ¿verdad? Comenzando el verso 4, dice, en el nombre del Señor Jesús, y terminando dice, con el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús sobre ese tipo de reunión disciplinaria? ¿Habló Jesús de esto? ¿Pablo se está fincando en lo que Jesús dice? ¿Dónde está esta enseñanza? Yo le dediqué un domingo a hablar de esta enseñanza de manera completa. Pasos para disciplinar a un hijo de Dios. Está en Mateo capítulo 18. Allí aparecen ¿cuántos pasos? ¿Cuántos? Añádale uno. Y si hace falta un quinto, también. Pero 4 pasos aparece allí en Mateo. Jesús dice, si un hermano peca, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Llamarlo con unos cuantos. En privado. En privado. ¿Y si no quiere arrepentirse? Elige 2 o 3 testigos para amonestarlo. Y si no quiere obedecer, reúne la iglesia, la asamblea, amonéstenlos todos con amor. Y si no quiere obedecer, tómalo como si no fuera un creyente. Trátalo como si no fuera un creyente. Esto busca el arrepentimiento de la persona. Esto busca que pueda reconsiderar. Ahora, quiero que observen algo y usted no lo está leyendo, pero quiero que le ponga atención a esto. Cuando Jesús está hablando de estos 4 pasos, después que Jesús termina de señalar qué se debe hacer cuando una persona peca y no quiere arrepentirse, en el verso 20 de ese capítulo 18 de Mateo dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando una iglesia se reúne para hacer esto bíblicamente, no caprichosamente, ¿quién está en medio? Está Cristo, está Jesús. Esto es lo que el Señor dice. Cuando una congregación se reúne para querer restaurar la vida de un hijo de Dios que ha pecado, Cristo es el que preside aquella reunión. Es importante que cada creyente tenga esto pendiente por una razón. Si seguimos pecando no vamos a ver a Dios. Nadie en pecado va a ver a Dios. La única manera de ver al Señor es apartarse del pecado. ¿Por qué Cristo está presente en una reunión como esta? ¿Por qué? Porque se está haciendo ¿qué? Lo que Él manda. Se está haciendo lo que Él ha dicho. ¿Y qué decisión debía tomarse en aquella reunión en Corinto? ¿Cuál era la decisión que debía tomarse? ¿Usted la ve? ¿Dónde está la decisión? Pablo les dice, hermanos, reúnanse en el nombre de Cristo. Eso es en el verso 4, ¿verdad? Y en el verso 5, ¿qué le dice? ¿Cuál era la decisión que debían tomar? El tal sea que, hermanos, pues, no es un invento mío, ¿verdad? Un hijo de Dios entregado a Satanás. Esto no es, déjeme decirle que este mensaje es difícil de predicar. No se crea que es sencillo. Yo nunca había predicado esto aquí. Es más, en aproximadamente unos 36 años, 37 años que llevo predicando, nunca había predicado este tema. Un hijo de Dios entregado a Satanás. Pero ¿qué es lo que dice aquí la Biblia? Esto, yo no creo que
el que inspiró esto ame menos a una persona que cualquier otra persona, ¿eh? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí está hablando de la venida del Señor. Ahora, un hijo de Dios que está pecando gravemente y no quiere arrepentirse del pecado, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Debe ser señalado en público. Si ya se han dado todos los pasos y la persona no quiere arrepentirse, ¿qué hay que hacer? Hay que señalarlo en público. Y cuando hablo de señalar en público, no es que los cristianos deben reunirse para empezar a detallar todo lo que la persona ha hecho y cómo pecó y cómo lo hizo y de qué manera. Esto no tiene nada que ver con este tipo de enseñanza. La enseñanza aquí es que la persona debe ser denunciada por su pecado, llamada a un arrepentimiento, y si la persona no quiere arrepentirse, entonces debe ser expulsado de la membresía de la iglesia. Esto se debe hacer en algo público, en una reunión de cristianos, pero de cualquier cristiano, de cristianos maduros. No estamos hablando aquí de que cualquier persona que asista a una iglesia puede participar en este tipo de reunión. La persona dice la palabra de Dios que debe ser expulsada. Lo dice la Biblia esto. Cuando Jesús dice, si no quiero ir a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. No le tengas ya como un hermano, trátalo como un inconverso. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Porque es importante aclarar esto. Porque en este punto puede que alguien diga, pero y entonces esa persona, si más adelante quiere arrepentirse, ¿cómo puede hacerlo? Aquí está diciendo que se le expulse de la membresía, no que se le impida asistir a la iglesia. No que se le impida el trato con esa persona. Aquí no está hablando de tratar a esa persona mal. Aquí no está hablando de ignorar a aquel que ha cometido un pecado. Porque ¿cómo lo amo si lo ignoro, si lo maltrato? Lo que se busca es la restitución espiritual. Ahora, esta persona, y es lo que Pablo está diciendo aquí, debe ser tratado con amor, pero como si fuera un inconverso. ¿Por qué? ¿Por qué? No está dando evidencia de arrepentimiento, no está dando evidencia de que realmente ha nacido de nuevo. Ahora, si notan, hasta aquí, ¿a quién le corresponde hacer todos estos pasos? ¿A la congregación? Esto le corresponde a la iglesia, al liderazgo en cuanto a la disciplina. Lo siguiente, ¿qué es? Es asunto directo de Dios, que es que, y aquí está la parte, y yo quiero, mire, repito, ese sermón es difícil para predicarlo, porque es un tema fuerte, pero es importante que cada cristiano entienda esto, que lo tenga totalmente claro. Lamento por lo que no están, se pierden tantas cosas, un día no podrán ponerle excusas a Dios, porque si Dios le da instrucción adecuada, si Dios ha establecido un calendario para que la gente lo entienda y la persona decide no escucharlo, es su culpa. Un día delante de Dios no podrá decirle, Señor, yo nunca supe esto. No lo supiste porque no quisiste, no hacía lo necesario por preocuparte por estas cosas. Ahora, noten, la disciplina, la expulsión, ¿le corresponde a quién? A la iglesia, al liderazgo. La otra parte es directamente de Dios. ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que dice el verso? Vamos a ver, si lo ven conmigo otra vez. El verso 5, ¿qué dice? El tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Oh, de
destrucción de la carne, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Es asunto directo de Dios. Dios le va a permitir al diablo que dañe la vida física y material de ese hijo suyo. Note lo que dice el verso, para que el diablo destruya ¿qué? ¿Que destruya qué cosa? ¿Qué es la carne? El cuerpo, la vida física de esa persona. Y yo le pregunto, ¿tiene el diablo misericordia? A veces hay gente que se juega con Dios. Y Dios, dice la Biblia, que es infinito en misericordia, pero un día Dios, por amar a ese hijo, a esa hija suya, Dios retira la misericordia y le permite al diablo que actúe. Y el diablo es implacable. A diferencia de Dios que tiene misericordia, Él no tiene misericordia. ¿Y qué hace el Señor? Hace el Señor lo que permitió en un momento determinado con Job, pero en este caso por otra circunstancia muy diferente. Dios quita ese cerco y Dios le dice al diablo, ahí está. Esto no es un cuento de terror para asustar. Yo estoy sencillamente diciendo lo que dice la Biblia. El tal se ha entregado ¿a quién? Para destrucción de la carne, lo podemos ver, a fin de que su espíritu, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Satanás destruye la vida física de ese hijo de Dios, pero no puede quitarle la salvación, ¿eh? Y esto lo dice la última parte del verso 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona no se arrepiente, sigue pecando y no se va a arrepentir y aún el diablo lo esté destruyendo, va a seguir pecando. No, cuando el diablo comienza a destruirlo, se va a arrepentir. Pero ¿por qué esperar? Es la pregunta. ¿Por qué esperar que Dios tenga que permitirle a Satanás que tome un hijo de él y lo destruya para arrepentirse en un lecho de muerte, en una situación donde la persona ya no pueda? Y déjeme decirle, el que entre en esto no se para más físicamente. Va a terminar arrepentido. Terminará arrepentido. En un estado de postración. Ese hijo de Dios se va a arrepentir del pecado. Y yo he escuchado cristianos decir, la que estoy pasando yo me la busqué, porque yo fui muy rebelde contra Dios. Yo lo he escuchado esto, hermano. Pero la persona ahí está arrepentida. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué querer recibir los efectos del pecado cuando podemos arrepentirnos de él? Ser restaurado y continuar viviendo con una vida de comunión con Dios. En el día del Señor, el cuerpo destruido por Satanás se va a levantar victorioso y glorificado. Pero ¿sabe para qué Dios lo entrega finalmente a Satanás? ¿Sabe para qué? Para que se arrepienta. Es buscar el arrepentimiento. Si el arrepentimiento no llega porque la persona no oye un consejo, no escucha reprensión, se enoja todo el tiempo, dice, me pusieron una disciplina en esta iglesia, me voy a otra iglesia. Si esa persona hace eso, Dios terminará cumpliendo lo que dice aquí. Y esa persona terminará como arrepentido, porque lo que Dios busca es ¿qué? Que se arrepienta, porque si no se arrepiente, no estará compartiendo la santidad de Dios eternamente y para siempre. La única manera de conservarse como salvo es arrepintiéndose, y como el salvo no se pierde, Dios no lo va a dejar que se pierda de ninguna manera. Y Él utilizará estos medios para poder levantar a ese creyente y poder restaurarlo. Quiero concluir con una serie de aspectos importantes. Probablemente
Algunos de los que están escuchando esta predicación nunca habían oído sobre un hijo de Dios que se ha entregado a Satanás. Yo quiero que usted me levante las manos con sinceridad. ¿Usted había escuchado predicar acerca de esto? Un hijo de Dios entregado a Satanás. ¿Había oído? Levante las manos. ¿O parece que todo? Levanten las manos los que habían oído esto, ¿no? ¿Ninguno? ¿Ok? ¿Ok? Esto, déjeme decirle que se trata de un tema bastante incómodo y los predicadores casi nunca predicamos de estas cosas. Como en 37 años predicando o un poquito más, nunca había predicado acerca de este tema. Pero tanto en el Antiguo Testamento, y quiero que usted ponga atención, porque estoy terminando ya el sermón, pero aquí hay una parte que quiero que usted se ilustre bíblicamente acerca de esto, de lo que he estado señalando, porque tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hallamos casos de personas que fueron entregados a Satanás. Y voy a citar solo tres más. Ya tenemos uno del Nuevo Testamento, que es este. Voy a citar tres más. Dos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hallamos al rey Saúl. ¿Sabe lo que fue Saúl? Ungido por Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él. Pero ¿sabe lo que pasaba con Saúl? Rebelde, desobediente. Todo lo que se hacía y que Dios le mandaba hacer, Saúl se rebelaba. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? Terminó poseído por un demonio. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Terminó suicidándose. ¿Fue entregado a quién? ¿Al diablo? Fue entregado al diablo. Otro caso del Antiguo Testamento fue el de Sansón. ¿Recuerdan el caso de Sansón? Nació nazareo. Esto era apartado para Dios. No podía cortarse el pelo ni podía tomar ninguna bebida alcohólica. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Todo el tiempo estaba haciendo lo que Dios le decía que no hiciera. Sansón no se enamoraba de otras mujeres que no fueran impías. Andaba todo el tiempo metiéndose en toda cosa contraria a lo que Dios había establecido. ¿Y sabe lo que pasó, hermano? Un día cayó en manos de Dalila, una mujer perversa. Le descubrió el secreto. Dalila lo durmió, le cortó el pelo y luego llamó a los filisteos, que eran sus enemigos. ¿Y qué dice la Biblia en Jueces 16:20? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero quiero que usted ponga atención a lo que a cómo termina este versículo. Pero él que no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ¿eh? Por pecar, pecar y pecar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Sansón, el que tomaba 20 hombres y lo tiraba como papelitos. ¿Qué pasó? Lo agarraron, le sacaron los ojos, lo encadenaron a un molino de trigo para mover el molino. ¿Ustedes saben quiénes hacían ese trabajo? Los burros. Los burros lo pusieron a hacer un trabajo de burro. Le sacaron los ojos y murió ciego. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano?
Fue la única manera de poder enderezarlo. En el Nuevo Testamento tenemos el caso predicado hoy. Y otro fue el de dos predicadores. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de dos predicadores que cayeron en blasfemia. Eran predicadores, eran siervos de Dios, cayeron en blasfemia. Y mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de ellos, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando en una congregación, como pasó en Corinto, no se reprende el pecado, sino que se consiente, aunque los hermanos de esa congregación no estén cometiendo ese mismo pecado, su apoyo les hace ser cómplices del pecado y se van a contaminar espiritualmente. Hermano, vamos a amar al hermano, vamos a ayudarlo a restaurar, no vamos a apoyar el pecado. Porque si apoyamos el pecado, nos ponemos en contra de Dios, en contra de lo que Dios dice. Y si apoyamos el pecado, ¿cómo se va a arrepentir ese hermano? ¿Usted cree que el que no corrige ama? ¿El que no corrige ama? El que corrige es el que ama. Por eso corrige. Cuando una iglesia nos reprende el pecado, se solidariza con el pecado, se hace cómplice y se va a contaminar espiritualmente. Por esto, en el último verso leído hoy, que es el verso 6, dice, Pablo les dice a ellos, hermanos, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿Se estaban jactando de qué? ¿Del pecado? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Qué pregunta hace? Le dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda qué? Usted lo ha visto, ¿verdad? ¿Cuánto ha puesto levadura en harina? ¿Y qué pasa? Todo se contamina. Cuando el pecado entra, si no se corrige, todo el mundo va a terminar contaminado. No se busca castigar al hermano que peca. Solo se busca una sola cosa, que se arrepienta. Y el último paso en la disciplina lo dará Dios. Cuando un hijo suyo es entregado a Satanás, es porque es la única manera de producir un arrepentimiento. Cuando vemos todo esto, ¿qué es lo mejor? Es lo mejor. No pecar. Eso es lo mejor, ¿verdad? No pecar. Amén, hermano. ¿Qué es lo mejor? No pecar. ¿Y si pecamos? Arrepentimiento lo más rápido posible. Este es el mensaje. Que el Señor les bendiga, hermano. Póngase de pie un momentito. ¿El pastor está libre de ser disciplinado? ¿Seguro? El pastor es un pecador como cualquier otro. ¿Está entendiendo esto, hermano? Este mensaje no es solo para usted, es una advertencia para mí. ¿He cometido errores? ¿Cuáles creen que yo he cometido errores? Y eso que usted no lo sabe. Pero el que lo sabe me ha perdonado, y el que lo sabe a veces me ha dado cocotazo y fuerte. Pastor, ¿en qué cosa? Eso a usted no lo edifica, porque eso es curiosidad, eso es pecado. ¿Lo ha hecho el Señor con usted? Amén. Entonces vamos a vivir en santidad. Si usted anda cuidando las leyes de tránsito, no tiene que preocuparse por los policías que estén en la calle, ¿verdad?
Solo ande correcto y no le importan los policías. Eso pasa en el plano espiritual. Padre amado, quiero darte las gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Tú sabes, oh Dios, qué tipo de mensaje como este lo preparo con temor en mi corazón. Siento un reto dentro de mí, que soy el primero que debe ser expuesto a esta palabra. Te pido por mí y por todos mis hermanos, ayúdanos, Señor, a vivir alejados del pecado, alejados de la maldad. Si cometimos errores en el pasado, que nos apartemos totalmente, que esto jamás se vuelva a producir en nosotros. Señor, te pido, Padre, que nos ayudes a ser conscientes de que pecando no te vamos a agradar a ti, y que si seguimos pecando y rebeldes, lo único que va a acarrear es tu juicio sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tu amor nos va a disciplinar. Ese amor tuyo por nosotros nos va a corregir, y cuando sea necesario nos va a castigar duramente. Ayúdanos, Padre, a no pecar, y si pecamos, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros pasos, Padre, y que nunca haya la necesidad de que en nuestro círculo alguien tenga que ser entregado a Satanás. Señor, que este mensaje sirva de advertencia, que lo compartamos con otros, que veamos, Señor, que aunque es un tema difícil, es necesario tratarlo como advertencia para que nos mantengamos firmes delante de ti. Quiero rogarte, oh Dios, ayúdanos a vivir en santidad y a vivir todo el tiempo amando al hermano, cuidándolo y ayudándolo a restaurar si peca, con amor, con corazón sincero. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria
tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios nos permitió una vez más tener un culto acá en este lugar. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Padre por este momento.